Buenos días. En el video de hoy voy a tratar de explicar las bases físicas del modelo atómico de Thomson, o sea, cuáles son las suposiciones que hizo Thomson para desarrollar su modelo. Es importante anotar que el modelo atómico de Thomson es uno de los modelos que ha sido más tergiversado a lo largo de la historia y que la descripción de este modelo, tanto en los libros de historia de la ciencia como en los libros de educación en física y química, es errónea. Generalmente se dice que el modelo atómico de Thomson consiste o es similar como a un pudín con pasas y realmente el modelo de Thomson está muy alejado ese, de ese símil, de esa metáfora que no utilizó Thomson, sino que utilizó un periodista en algún momento a principios del siglo XX cuando escuchó a Thomson hablar de su modelo atómico y como no entendía las leyes de la física, particularmente las leyes de Maxwell y las leyes de la dinámica newtoniana, lo simplificó y hizo una analogía con un pudín con pasas y finalmente la analogía del periodista fue la que se propagó, la que aparece en los libros inclusive de física y no el modelo original de Thomson, que es un modelo físico basado en las leyes que ya les dije. Entonces vamos a tratar de explicar en qué consiste el modelo atómico de Thomson desde el punto de vista de las leyes de la física que utilizó Thomson a principios del siglo XX para desarrollar este modelo. Thomson supuso que había una esfera positiva, de carga positiva, y que la carga está homogéneamente distribuida en toda la esfera. Y esa carga total de toda la esfera la vamos a llamar Q mayúscula. Thomson no le dio otra propiedad a esa esfera de carga positiva, no le adjudicó una masa o cualquier otra propiedad, solo le adjudicó la propiedad carga. A principios del siglo XX no se sabía si la carga y la masa podían coexistir independientemente una de la otra. Ahora sabemos que hay elementos que tienen masa y no tienen carga, como un neutrino, pero no hay elementos que puedan tener carga y no tengan masa. Todas las partículas cargadas tienen necesariamente masa, como el protón, que es una partícula positiva, tiene una masa. El electrón es una partícula negativa y tiene una masa. No hay ninguna partícula que tenga solo carga y no tenga masa. Pero esto no lo sabía Thomson a principios del siglo XX. Entonces él supuso que había una esfera positiva y pues supuso que no tenía masa o que no era relevante para el cálculo que estaba haciendo. Entonces, en este sentido no se parece a un pudín con pasas. En pudín con pasas ahí existe una masa donde están las pasas y esa masa pues tiene la propiedad de inercia. En el modelo atómico de Thomson, la esfera positiva no tiene la propiedad de inercia, no tiene masa. Y Thomson supuso que en esta esfera positiva se iban a disponer unos corpúsculos negativos, llamados electrones, al interior de la esfera y que la estructura de mínima energía potencial iba a ser la estructura más estable. Para calcular la estructura de mínima energía potencial necesita utilizar o calcular las fuerzas de interacción entre la esfera positiva y los corpúsculos. Si tenemos un corpúsculo, por ejemplo, a esta distancia, negativo, digamos, un electrón que tiene una carga E, va a haber una fuerza de interacción de ese electrón y la esfera positiva que va a tratar de llevar ese electrón hacia el centro. Entonces hay que calcular esa fuerza. Y conociendo la fuerza en función de la distancia, se puede calcular la energía potencial y después minimizar esa función de energía potencial para encontrar cuáles son las condiciones de mínima energía potencial. El cálculo es bastante largo, pero bueno, vamos a comenzar. Utilizando las leyes de Newton de la dinámica, se encuentra que fuerza se define como el campo generado por un elemento, en este caso el campo generado por la esfera positiva, multiplicado por la carga de la partícula que está al interior de la esfera, que está interaccionando con ella. O sea, en este caso sería la carga del electrón, que la podemos llamar E. Entonces, fuerza es igual a campo por la propiedad que genera esa fuerza. Por ejemplo, fuerza gravitacional sigue esta misma ecuación. Fuerza gravitacional es igual al campo gravitacional que genera un elemento por la masa del otro elemento. Entonces, por eso se utiliza la física newtoniana, es el mismo concepto. Pero para calcular la fuerza de interacción entre la esfera positiva y el electrón que está a una distancia determinada, necesito saber cuánto es este campo. Para saber cuánto es ese campo utilizo la primera ley de Maxwell, que la primera ley de Maxwell dice que la integral de superficie, una superficie cerrada, valga la redundancia,
de el producto punto entre el vector campo en la superficie multiplicado por el elemento de superficie donde se encuentra ese campo es igual a la carga encerrada por la superficie, que la vamos a llamar Q interna, dividido una constante. Esa constante de, si estamos suponiendo que este átomo está en el vacío, entonces será la constante de permitividad al vacío, epsilon 0. Esta ecuación finalmente nos va a permitir calcular el campo eléctrico, y cuando sepamos el campo eléctrico vamos a calcular la fuerza. Entonces vamos a utilizar la ecuación para deducir cuánto es el campo eléctrico. Lo primero que tenemos que analizar es cómo son los vectores de campo eléctrico y cómo son los vectores de superficie en la superficie de una esfera imaginaria. Vamos a suponer que tenemos una esfera imaginaria que tiene un radio r minúscula. Entonces digamos que tenemos una esfera imaginaria que tiene un radio r minúscula, que va hasta aquí. El radio de la esfera total, vamos a suponer que es r mayúscula. Y r es una coordenada pues, que varía de 0 a infinito. O sea, r puede tomar cualquier valor adentro de la esfera o fuera de la esfera. Es una variable. Entonces vamos a suponer que este r, vamos a utilizar esta ecuación para un r cualquiera que está al interior de la esfera. Si tenemos una esfera que está al interior de nuestra esfera de trabajo, que tiene radio de r minúscula, vamos a suponer que el centro de las dos esferas es la misma. Entonces podemos observar que el campo en la superficie de esta esfera sale y que ese campo eléctrico, el vector de campo, la magnitud de ese vector es independiente de la posición que tomemos en la superficie de la esfera. O sea, en esta posición la magnitud del campo es la misma que acá, y va a ser la misma que en otra posición, y va a ser la misma. O sea que el campo eléctrico es el mismo. Lo otro que tenemos que observar es que el elemento de superficie o un elemento de área, lo mismo, es un vector. O sea, porque en física el área es un vector, es importante. O sea, en física el área no es un escalar. Ese elemento de superficie es paralelo al campo eléctrico. Es un vector que es perpendicular al elemento de superficie, o sea que finalmente termina siendo paralelo al campo eléctrico. Eso significa que el ángulo entre estos dos vectores es igual a 0. Y si el ángulo entre esos dos vectores es igual a 0, el producto punto entre esos dos vectores se puede simplificar simplemente al producto de las magnitudes del campo eléctrico por el elemento de superficie. Ya quitamos vector acá. El producto punto es igual a la magnitud de un vector por la magnitud de otro vector por coseno del ángulo entre los dos. Y si el coseno del ángulo entre los dos es 0, coseno de 0 es 1 y se simplifica. Ahora, como estamos haciendo esta sumatoria, que es una integral del producto entre el campo por elemento de superficie a lo largo de la superficie cerrada, y este campo eléctrico, o la magnitud del campo eléctrico es el mismo en la superficie cerrada porque estamos suponiendo que es una esfera, ese campo puede salir de la integral, porque es constante, sale de acá. Entonces queda el campo eléctrico por la integral superficie de ds. Ahora, si analizamos qué significa este término, significa es sume todos los elementos de superficie en toda la superficie cerrada. Entonces, si aquí tenemos un elemento de superficie, sumamos todos los elementos de superficie, este más este más este más este más este más este más este, todos los elementos hasta que la superficie se cierre. Finalmente, esto termina siendo el área de la esfera imaginaria donde estamos haciendo la integración, o de la superficie imaginaria estamos haciendo la integración. O sea que esto es igual al área de una esfera, o sea, es 4pi r minúscula al cuadrado, multiplicado por el campo. Y eso va a ser igual a la carga interna encerrada en la superficie de integración sobre epsilon. La carga interna es la carga que está en esta esfera imaginaria. Nosotros conocemos la carga que está en la esfera grande, que es Q mayúscula, pero no sabemos cuánta carga hay en la esfera que tenga un radio menor que el radio de la esfera. Pero lo que sí sabemos es que la carga está homogéneamente distribuida en todo el volumen. Eso significa que hay una proporcionalidad entre carga y volumen. Entonces, si yo puedo decir que la carga es proporcional al volumen. Entonces, si tengo una carga Q mayúscula, ¿en qué volumen está? Está en el volumen de la esfera. Sería igual a 4 tercios pi r mayúscula, que es el volumen de la esfera donde está Q, al cubo. Y Q interna, ¿cuánto será la carga Q interna? Que no la conocemos, pero si sabemos en qué volumen está. Está en un volumen de 4 tercios pi r minúscula al cubo. Utilizando las reglas de
de proporcionalidad o cómo resolver una regla de 3 simple, podemos despejar Q interno. Q interno será igual a la carga total de la esfera grande multiplicado por R al cubo minúscula dividido R mayúscula al cubo. Una vez conocemos Q interna, lo podemos reemplazar aquí. Y decimos que el campo por 4pi r al cuadrado va a ser igual a la Q interna, que es Q por R al cubo sobre R mayúscula al cubo, y aquí como tenemos un épsilon, hay que dividir sobre épsilon. A partir de esta ecuación podemos despejar el valor de campo al interior de la esfera. Vamos a llamarlo campo al interior de la esfera. Eso significa cuando la variable r es menor que la variable r mayúscula. Y va a ser igual a, despejando la ecuación, a Q mayúscula. Aquí tenemos r al cubo y tenemos r al cuadrado. Finalmente nos queda un r al lado derecho de la ecuación. Nos queda por dividir 4pi epsilon r al cubo. Aquí vemos que el campo al interior de la esfera es proporcional a r. O sea, quiere decir que, y cuando r es igual a 0, el campo es 0. O sea, quiere decir que el campo al interior de la esfera aquí en el centro es 0. O sea que si colocamos una partícula ahí en el centro, no importa si es positiva o negativa, la fuerza de interacción es 0. Y a medida que nos alejamos del centro, el campo eléctrico aumenta. Eso significa que la fuerza de interacción con cualquier partícula cargada va a aumentar. Ahora, ¿cómo es el campo al interior de al exterior de la esfera? ¿Qué pasa si R es mayor que R? Si R es mayor que R, estaríamos como por aquí, en esta posición, o por aquí, o por aquí. Y entonces tenemos que hacer una esfera imaginaria que va a rodear esta esfera positiva. Lo interesante de todas estas esferas imaginarias que tienen radios mayores que el radio de la esfera azul es que la carga encerrada en todas estas esferas es la misma. La carga encerrada en esta esfera o en esta esfera o en esta esfera es la misma, que es Q. Entonces, utilizando esta ecuación que está acá, es mucho más fácil, porque quiere decir que el Q interna, si R es mayor que R, es simplemente Q mayúscula. De ahí podemos despejar el campo. Pues el campo será igual a Q mayúscula dividido, parece solo, dividido epsilon, y dividido 4pi r al cuadrado. R al cuadrado. Entonces aquí vemos que el campo fuera de la esfera, o sea, cuando r es mayor que r, disminuye en función de la distancia al cuadrado. Disminuye drásticamente, mientras que el campo al interior de la esfera aumenta. Una vez conociendo el campo, pues podemos calcular las fuerzas adentro y fuera de la esfera. Eso es lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, para resumir, cuando tenemos la esfera positiva que tiene un radio r mayúscula y calculamos cómo es el campo a una distancia r minúscula del centro de la esfera, observamos que al interior de la esfera, cuando r es menor que r, el campo eléctrico es lineal. Es 0 en el centro de la esfera, y a medida que nos alejamos del centro, el campo aumenta, 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 y es máximo en la superficie de la esfera. Y sigue esta ecuación. Entre mayor sea r, mayor va a ser el campo. Tengan en cuenta que este r mayúscula es constante. Y cuando tenemos radios minúsculos que son mayores al radio de la esfera, el campo eléctrico disminuye según esta ecuación. Entonces tenemos que en la superficie de la esfera el campo eléctrico es máximo. O sea que cualquier partícula que coloquemos en la superficie de la esfera, la fuerza de interacción con la esfera va a ser mayor en valor absoluto. Estas ecuaciones de campo nos van a permitir calcular de una manera sencilla la ecuación de energía potencial. O sea, ustedes tienen que acordarse que fuerza también se puede definir como menos un gradiente de un potencial.
Entonces, si ya conozco la fuerza, puedo determinar la energía potencial. En este caso, la fuerza por unidad de carga es lo que conocemos el campo eléctrico. Entonces, podemos decir que el campo eléctrico sea menos un gradiente de un potencial, que es en voltios. Utilizando esta ecuación podemos integrar y despejar voltios. Cuando se hace eso, observamos que la energía potencial por unidad de carga varía en función de la distancia y al interior de la esfera esa energía potencial tiene esta forma. Y fuera de la esfera, esa energía potencial de interacción, este in significa interacción, no adentro, es simplemente la carga total dividido 4pi epsilon r a la 1. O sea, disminuye. Es la integral básicamente de 1 sobre r al cuadrado. Ahora aquí vamos a observar algo bien interesante, que es que la energía potencial de interacción por unidad de carga, o sea, los voltios, depende, o la máxima energía de interacción depende del radio de la esfera. Si este radio de la esfera, que está acá, es pequeño, supongamos que vamos a calcular la energía máxima de interacción, la energía potencial máxima de interacción por unidad de carga, que está en voltios en este punto, sería cuando R es igual a 0. Y si R es igual a 0, entonces aquí este término se hace 0. Aquí queda este R y este R. Aquí tiene un R cuadrado y aquí tiene un R cubo, que sería inversamente proporcional a R. Entonces obtendríamos que aumentaría la máxima energía potencial en este punto. Entonces si aumenta la máxima energía potencial, quiere decir que la barrera de energía potencial, supongamos que tenemos aquí una carga positiva, y esa carga positiva se impacta sobre esta esfera. A medida que el radio de esta esfera sea más pequeño, este máximo se hace más grande. O sea que la barrera de energía potencial de esta partícula para pasar al otro lado, para pasar aquí, es mayor. Entonces suponemos que esto es por ejemplo una partícula alfa y la estamos impactando sobre nuestro átomo. Resulta que observamos que la partícula alfa, si se impacta de manera colineal sobre el átomo, se regresa y entonces si se regresa es porque hay una barrera de energía potencial muy grande, o sea que este punto es muy alto. Y la barrera de energía potencial para que las partículas alfa se puedan regresar es tan alta que este R tiene que ser como 3 órdenes de magnitud más pequeño que el radio de los átomos. De ahí, de esa conclusión, o sea, estos experimentos son los experimentos de Geiger y Marsden, de bombardeo de partículas alfa a átomos. Don Rutherford concluye que la carga positiva debe estar confinada en un espacio muy pequeño para que esta barrera de energía potencial sea lo suficientemente alta para hacer que las partículas alfa reboten. Si suponemos que la carga positiva está distribuida entre el volumen que suponemos que tiene un átomo, observamos que esa barrera de energía potencial es muy bajita. Entonces todas las partículas alfa deberían pasar derecho y ninguna debería rebotar. Pero el experimento dice que las partículas alfa que impactan de manera colineal con el centro rebotan. Eso significa que esta energía potencial es muy alta y eso significa que este R es muy chiquito y que finalmente la carga positiva está confinada en un núcleo. Entonces así es como se rebaten los modelos. Se contrastan con los experimentos y al contrastarlo con los experimentos se sacan conclusiones. Aquí sacamos la conclusión que la única manera para encontrar unas barreras de energía potencial suficientes para hacer que las partículas alfa se regresen cuando impactan de manera colineal con el centro es que la carga positiva esté confinada en un espacio muy pequeño, que es como 3 órdenes de magnitud por debajo del radio que suponemos que tienen los átomos. Bueno, pero sigamos analizando el modelo de Thomson y apliquémoslo para el cálculo de cuál es la distancia de equilibrio de los electrones al interior de una esfera positiva que tiene una carga total de 3 veces la carga del electrón. O sea que esto sería como el átomo de litio de Thomson. Tenemos una esfera positiva que tiene una carga total de 13 positivo y tenemos 3 electrones al interior que tiene una carga igual a E. Resulta que la estructura de mínima energía potencial es aquella donde los electrones se distribuyen de manera más simétrica posible.
en el centro. Si tenemos tres electrones, la distribución más simétrica es que se distribuyan en los vértices de un triángulo equilátero y el triángulo equilátero está centrado en el centro de la esfera. Entonces lo que tenemos que calcular es cuál es la distancia R minúscula de equilibrio, suponiendo que conocemos cuánto es el radio del átomo de litio, que suponemos cuánto es la carga del electrón y, y ya. Para poder hacer este cálculo, pues tenemos que nombrar ciertas variables. Vamos a llamar que la distancia entre electrón y electrón la vamos a llamar D. La distancia entre electrón 2 y 3 es D, entre 2 y 1 es D y entre 1 y 3 también es D. Vamos a llamar que el radio minúscula es la distancia entre cualquier electrón y el centro. La distancia entre 3 y el centro, entre 1 y centro y 2 y centro es igual a R. Vamos a suponer que tenemos un ángulo acá, un ángulo entre un lado de este triángulo equilátero y un radio, este ángulo teta. Y ese ángulo teta pues va a ser importante. En este caso, si esto es un triángulo equilátero, ese ángulo 30 tiene un ángulo de 30 grados hexadecimales. Tengan en cuenta que en física la unidad de grados no es hexadecimal, sino la unidad de grados es radianes. Pero vamos a utilizar grados hexadecimales para... son los más conocidos, pues, para no confundirlos. 30 grados. Eh, Utilizando pues, las leyes de o los teoremas de la geometría en el plano, pues podemos mirar cuál es la relación entre teta, r y d. Si tenemos aquí este triangulito que está dado por este lado y este lado, vemos que la distancia que hay de aquí a acá es igual a d medios. Entonces si correlacionamos teta, r y distancia de medios, nos damos cuenta que d medios es igual a r coseno teta, o lo que es lo mismo que coseno teta es igual a d medios dividido r, por definición. Ahora, como coseno teta y teta es igual a 30 grados hexadecimales, entonces coseno es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces podemos simplificar, esto es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces simplificamos y finalmente obtenemos que D es igual a R raíz de 3. Ahora lo que hacemos es una suma de vectores y vamos a hacer esa suma de vectores sobre el electrón número 1 y vamos a mirar todas las fuerzas que estén actuando sobre el electrón número 1 y básicamente son 3. Hay dos fuerzas de repulsión. La fuerza de interacción entre 1 y 2 es una fuerza de repulsión, quiere decir que tiende a sacar el electrón 1 en esta dirección. La fuerza entre 1 y 3 también es una fuerza de repulsión, o sea que tiende a llevar lejos el electrón 1. Y tenemos una fuerza de atracción, y la fuerza de atracción es la que ejerce la esfera positiva, que va a tender a llevar el electrón hacia el centro. Entonces hacemos un diagrama de fuerzas y decimos que hay una fuerza de repulsión entre el electrón 1 y 2 que tiene esta dirección, hay una fuerza de repulsión entre el electrón 1 y 3 que tiene esta dirección, y hay una fuerza de atracción entre la esfera positiva y el electrón que va hacia el centro de la esfera, y hacia el centro es hacia abajo en este caso. En este caso, como estamos suponiendo que tenemos la estructura de mínima energía potencial, en la estructura de mínima energía potencial, si los electrones están estáticos, quiere decir que la fuerza debe ser igual a cero, porque no hay aceleración, porque están estáticos. Entonces quiere decir que la suma entre la fuerza de repulsión 1, 2 y la fuerza de repulsión 1, 3, que es el vector gris, en magnitud debe ser igual a la fuerza de atracción que ejerce la esfera con el electrón. Y así se cancelan y la fuerza neta es igual a cero. Entonces, para poder calcular R, pues tenemos que escribir una ecuación que está relacionada con este balance de fuerzas. Sabemos que el campo eléctrico al interior de la esfera va a ser igual a 3 veces E positivo, o sea, la carga total de la esfera por R dividido 4 pi epsilon R al Q. Aquí a veces escribo epsilon así o escribo epsilon así, pues me disculpan, pero es lo mismo. Tenemos la constante de permitividad al vacío. Una vez conocido el campo, podemos ver cómo es la fuerza de interacción entre la esfera y el electrón, que va a ser igual al campo de la esfera por la carga del electrón. O sea, este campo por la carga del electrón. Y como el electrón tiene una carga negativa, finalmente esta fuerza va a ser negativa. Las fuerzas negativas están relacionadas con fuerzas de atracción. Las fuerzas positivas son fuerzas de repulsión.
Ahora, la fuerza de interacción electrón-electrón, cualquiera, entre 2 y 3, entre 1 y 3, es igual a el producto de las cargas, E cuadrado, dividido 4 pi epsilon, la distancia entre los electrones al cuadrado. Esto también, pues ya lo dijimos anteriormente, tiene que ver con el campo eléctrico cuando las partículas están separadas una de la otra, no dentro una partícula de la otra. Entonces la fuerza de repulsión total, esta, será igual a, hay una contribución a la fuerza de repulsión de la fuerza 1, 2, que podríamos llamar que es este pedazo de vector, de acá a acá. Y hay otra contribución que es en igual magnitud y en igual dirección de la fuerza de repulsión 1, 3. Entonces si sumamos dos veces este vector, pues tendremos este. Entonces este vector rojo será igual a la fuerza 1, 2 por coseno del ángulo teta. Fuerza 1, 2 por coseno del ángulo teta. Y si lo multiplicamos por 2, porque tenemos dos vectores iguales, que es este y este, pues tendremos la fuerza total de repulsión. Eso quiere decir que la fuerza total de repulsión, otra vez reemplazamos coseno teta, que es 30 grados hexadecimales, será igual a raíz de 3 sobre 2, este 2 y este 2 se cancela, y obtenemos finalmente que fuerza de repulsión es igual a la fuerza entre los electrones por raíz de 3. La fuerza entre electrón y electrón es esta, o sea, E cuadrado, 4 pi epsilon t cuadrado, multiplicado por raíz de 3, que es este que está acá. Ahora D se reemplaza por su valor en función de R, es para tener una ecuación que esté en función solo de R. Entonces D es igual a R raíz de 3 al cuadrado. Una vez hemos calculado las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión, podemos tener dos situaciones. Podemos tener la situación de electrones estáticos. Si los electrones son estáticos, quiere decir que la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Entonces quiere decir que la fuerza total de atracción hacia el centro y la fuerza total de repulsión entre los electrones sumadas debe ser igual a cero. Y obtenemos que la fuerza entre la esfera y el electrón pues es igual a menos 3e cuadrado r sobre 4 pi epsilon r al cubo. Y la fuerza de repulsión total pues es raíz de 3e cuadrado 4 pi epsilon r raíz de 3 al cuadrado. Entonces ya lo habíamos hallado. E igualamos eso a cero. Si igualamos eso a cero, vemos que aquí tenemos una ecuación cuya única incógnita es el valor de R minúscula. Si conocemos la carga del electrón y si conocemos el radio del átomo, que se supone que son conocidos. Entonces ahí podemos determinar fácilmente cuánto es ese radio. Si los electrones no son estáticos, sino están en movimiento circular uniforme, significa que todos están moviéndose, digamos, en círculos en una dirección determinada, como más o menos un sistema planetario centrado aquí en el centro. Eh, Quiere decir que la sumatoria entre la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión ya no es cero, sino debe ser igual a una fuerza centrípeta que es la causante del movimiento circular uniforme. En física, la fuerza centrípeta está definida como la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre r. Y tiene signo menos porque esa aceleración está asociada a una fuerza de atracción hacia el centro. O sea, la aceleración centrípeta eh, o la fuerza centrípeta va hacia el centro, que es la que hace que es una fuerza central que hace que haya un movimiento circular uniforme. Y si va hacia el centro, quiere decir que tiene que tener el mismo signo de la fuerza entre la esfera positiva y el electrón. Y esta como es negativa, pues aquí aparece negativa. Es importante esos signos. Una vez igualemos esto, encontramos que tenemos una ecuación más compleja, porque en esta ecuación sí aparece la masa. Observen que arriba no aparece la masa del electrón, mientras que abajo sí aparece la masa de los electrones, que es esta. Y tenemos que saber además la velocidad a la que se mueven los electrones, la velocidad tangencial, para poder determinar cuánto es R. O sea que hay mucho más incógnitas. Aplicando este modelo, pues vamos a suponer que R es pues la distancia de equilibrio. Entonces, si los electrones son estáticos, pues tenemos la ecuación anterior. Esta ecuación anterior la podemos resolver sumando a ambos lados este término y finalmente llegamos a esta ecuación. Y cuando tenemos dos fracciones que son iguales, se puede simplificar fácilmente los términos que haya a ambos lados en la misma posición. Entonces aquí simplificamos 4 pi epsilon, aquí simplificamos 4 pi epsilon, simplificamos e cuadrado y simplificamos e cuadrado.
Y finalmente nos queda una ecuación mucho más sencilla, que es que 3r minúscula sobre r mayúscula al cubo es igual a raíz de 3 dividido r raíz de 3 al cuadrado. Podemos simplificar aún más esta ecuación despejando r minúscula al cubo y r que va a ser igual a r mayúscula al cubo por raíz de 3 dividido 3 al cuadrado. Y simplificando aún más esto, encontramos que es igual a r al cubo 3 elevado a la menos 3 medios. Ahora para despejar r, sacamos raíz cúbica a ambos lados. Cuando se saca raíz cúbica a ambos lados, se encuentra que r es igual al radio de la esfera sobre raíz de 3. Que si suponemos que r es un Armstrong, encontramos que r minúscula será igual a 0,57 Armstrong. O sea, vemos que r minúscula es menor que r. Aquí estamos observando que las partículas no pueden estar en la superficie de la esfera, sino al interior de la esfera, que sería la posición de mínima energía potencial. Si los electrones están en movimiento circular uniforme, tenemos la ecuación anterior. Esta ecuación se puede manipular de varias maneras. Simplemente lo que tenemos que hacer es, observamos que es un polinomio de grado 3. Lo podemos reescribir como tratando de organizar las constantes en un solo término. Y finalmente podemos observar que llegamos a un polinomio de grado 3, escrito acá, y todas las constantes que están acá, pues las calculamos para que sea más sencillo. Suponemos que tenemos los valores de todas esas constantes. Los valores de todas las constantes pues son, para el caso de la masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, la carga del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, la constante de permitividad al vacío es 8.8 por 10 a la 12 para Dios metro. R estamos poniendo que por su posición nada más, que es un Armstrong. Y cuando utilizamos estos valores y calculamos estas constantes, pues podemos escribir un polinomio que tiene esta forma. Será igual a 7.57,77 por r al cubo sobre r mayúscula al cubo menos la velocidad al cuadrado por r menos 145,83. Entonces aquí lo que podemos hacer es resolver este polinomio para distintos valores de r y para distintos valores de velocidad tangencial. Se los podemos dar de manera arbitraria. Entonces podemos suponer que la velocidad es 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Si suponemos eso y resolvemos este polinomio, como lo vamos a ver más adelante utilizando una página web que se llama Wolfram Alpha, que permite hacer cálculos complejos matemáticos, encontramos que R es igual a 0.86 por 10 a la menos 11 metros, o sea, 0.86 Armstrong. Eso significa que este valor es mayor que este valor, que es lógico. O sea, si los electrones están girando, se alejan del centro. O sea, el valor mínimo de aproximación al cual pueden estar los electrones con respecto al centro es 0,57. A partir de ese valor pueden tener valores mayores únicamente si giran. Si son estáticos, pues la posición de equilibrio es 0,57. Aquí vemos que la posición de equilibrio es 0,86 Armstrong. Ahora hay que tener cuidado con los valores de velocidad que se utilizan, porque hay valores de velocidad que no serían lógicos. Por ejemplo, si coloco 3 por 10 a la 6 metros por segundo y calculo el radio me daría 1.16 por 10 a la menos 10 metros, 1.16 Armstrong. Esto no es lógico porque este radio pasaría a ser mayor que el radio de la esfera y querría decir que los electrones están por fuera de la esfera. Si los electrones están por fuera de la esfera, estas ecuaciones no se cumplen, porque el campo de la esfera, fuera de la esfera, el campo eléctrico, es distinto. Entonces quiere decir que este valor no es lógico. Aunque haya dado un valor real, no significa que tenga sentido. Entonces hay que tener en cuenta que ustedes cuando hacen un cálculo en física tienen que al final ver si el cálculo tiene sentido. Si ustedes están calculando una masa y les da una masa negativa, pues no tiene sentido. Si ustedes están calculando, no sé, una velocidad de movimiento en el universo y les da mayor que la velocidad de la luz, y si el cuerpo tiene masa, pues eso no tiene sentido, porque la máxima velocidad a la que se puede mover un cuerpo en el espacio es la velocidad de la luz. O sea, tiene que mirar que los valores tengan sentido. Entonces ahora lo que vamos a explicar es cómo resolver estos polinomios utilizando el programa Wolfram Alpha. Les recuerdo que ya se habrán dado cuenta que el modelo atómico de Thomson es un modelo complejo, en el sentido de que hay que saber las leyes de la física pues, para poder entenderlo.
A partir de este momento espero que no vuelvan a decir que el modelo atómico de Thomson es un poder con pasas, porque no es así. Thomson jamás dijo eso. Y digo, por respeto a Thomson, debemos aprender las leyes de la física y aplicarlas de manera adecuada y no adjudicarle modelos que no corresponden a los autores originales. Me parece que eso es un insulto. Decir que Thomson dijo que los átomos eran compasas. Thomson era un físico, físico serio, y pues un físico serio utiliza leyes de la física para describir la naturaleza. Hay diferentes páginas web que permiten calcular polinomios. Una que es bastante interesante, esta que se llama Wolfram Alpha. Aquí está la dirección, wolframalpha.com. Entonces, básicamente esto funciona como una calculadora. Ustedes aquí arriba tienen una barra donde pueden meter su polinomio. Entonces, escriben roots. Eh, este roots es importante porque quiere decir que es la instrucción para que saque las raíces. Escriben roots y escriben el polinomio. Cuando ustedes le dan enter, pues aquí aparece el polinomio que ustedes introdujeron. Y si ustedes comparan este polinomio, pues es el que vimos anteriormente, que es la constante por r, que no lo conozco al cubo, dividido por r mayúscula al cubo. Dijimos que r mayúscula era un Armstrong. Un Armstrong es 1 por 10 a la menos 10 metros. Tengan en cuenta que tenemos que trabajar en unidades internacionales. La velocidad, supusimos que era 2 por 10 a las 6 metros por segundo. Entonces queda la velocidad al cuadrado por r y menos una constante. Y cuando el programa resuelve el polinomio, encuentra los resultados. Entonces encuentra, como esto es un polinomio de grado 3, da tres soluciones. Y hay dos soluciones que son complejas y una solución que es real. Entonces eso tiene lógica. O sea, cuando ustedes van a resolver un polinomio y esperen una única solución, debe haber ese hecho, una solución real, que es esta, y las demás deben ser complejas. Quiere decir que una sola existe. Si, por ejemplo, introdujimos acá, cambiamos la velocidad y entonces decimos que la velocidad es 3 por 10 a la 6. Así se escribe 3 por 10 a la 6, se escribe 3E6. Ese E significa por 10 a la A, algo, en este caso 6. Entonces aumentamos la velocidad mucho. Entonces cuando aumentamos la velocidad mucho le damos Enter, él empieza a calcular. Hay que esperar un momento a que haga el cálculo. Y cuando ya ha terminado, entonces da las soluciones del sistema. Y las soluciones que en este caso nos dio son tres soluciones y las tres soluciones son reales. Es cuando eso pase, quiere decir que algo absurdo está pasando, porque nos está dando tres soluciones y el sistema de tener solo una respuesta. Entonces nos dice que hay dos soluciones negativas, que son absurdas, porque R no puede ser negativa, y hay una solución positiva, que podría ser la que tiene sentido, pero es mayor al radio de la esfera. Acuérdense que esto es 1.16 por 10 a la menos 10, o sea, quiere decir que es 1.16 Armstrong, y el radio de la esfera es un Armstrong, o sea que esto es absurdo. Entonces quiere decir que no todas las velocidades son tolerables. El electrón solo puede rotar alrededor del centro con ciertas velocidades sin salirse de la esfera. Si la velocidad es muy alta, se va a salir de la esfera y pues el sistema se hace inestable y ya los cálculos no tienen sentido. Espero que hayan entendido cómo resolver este tipo de problemas y que este video les sea útil. Muchas gracias.